Muy buenos días, aquí saludándolos desde Ciencia y Espíritu México. Estamos con el doctor Enrique Ortiz Dávila, uno de los expositores a nivel científico en torno a las retículas planetarias. Antes que nada, es un honor estar aquí en Uruapan, Michoacán, haciendo este reportaje, reconociendo la carrera y la entrega de este gran científico mexicano. Pero para esto me gustaría que él mismo nos hablara de su vida, de su sentir y cómo es que logra hacer estos estudios. Adelante, doctor. Gracias. Mira, eh, mm, es difícil ponerlo en pocas palabras, pero lo que yo te diría es que mm, desde muy chavo, desde muy joven, sentía mucha atracción hacia la geometría. A todo le quería yo encontrar un sentido geométrico, pero eso era parte de una, era esa curiosidad, ese interés constituía una fracción de algo más amplio, de una, de un- de una curiosidad interior que me llevaba siempre a ir como a la frontera de las cosas, hacia la última frontera de las cosas, hacia el borde de donde iban surgiendo los conocimientos humanos. Y de tal forma que esto de la geometría formó parte de un proceso en el cual fui descubriendo la relación de la vida. Como biólogo nunca quedé conforme con la, la explicación que me dieron. Cuando yo terminé mi carrera de biólogo, yo no sabía, yo sentía que no sabía lo que era la vida, aún después de haber estudiado la carrera de biología. Qué interesante enfoque, porque muchos biólogos creen que ya saturándose de teoría encontraron qué es la vida y cómo funciona en base de sus componentes bioquímicos y qué es una interacción energética y eléctrica. Efectivamente, yo sentía que todavía había algo más. Y, y entonces, pues todo el mundo esperaba que saliendo de la carrera, terminando la carrera, yo me titulara y siguiera con la vida normal de un biólogo, y no fue así. Yo fundé un pequeño centro de investigación de biología alternativa, al que llamé Centro de Investigaciones de Bioenergética Multidimensional. Entonces ahí hubo oportunidad de ir haciendo observaciones, apoyándome en mi propia intuición, apoyándome en contactos, cuando eso fue en la época antes del internet, todavía no había internet, era muy raro con la comunicación vía internet con otros investigadores, pero de todas maneras se daba así milagrosamente el contacto, la conexión con gente que estaba en las fronteras de la ciencia, precisamente. Una de estas personas que me llama la atención, que lo he oído y también mexicano, el doctor Jacobo Greenberg. Sí, precisamente él fue mi director de tesis de biólogo, de licenciatura de biología, porque no había nadie más en México disponible que pudiera avalar lo que yo estaba haciendo. Entonces, afortunadamente hubo chance de conectarme con él a través de un amigo y él me contestó inmediatamente, bueno, ¿y tú qué sabes hacer? ¿Qué quieres hacer? Y en mi respuesta le expliqué más o menos lo que te había dicho a ti ahorita, acerca de la vida y de que había estado estudiando que ciertas geometrías podían conducir ciertos
campos de información útiles y necesarios para el desarrollo de la vida. Es decir, estaba hablando yo ya de información más allá de que había campos de biológicos que están más allá del genoma, de los genes. ¿Son campos más pequeños o más grandes o cómo los definiría esos campos? No, ni más grandes ni más pequeños, son universales, son como si los genes fueran los radios, los radios, receptores de radios, y la información esa fuera la transmisión de radio, de ese radio. O sea, como que los genes nada más son los que reciben esa información, pero la información viaja a través del espacio y del tiempo en niveles muy sutiles, en un nivel que yo llame hiperespacio, otros le llaman subespacio, otros le llaman X dimensión. Entonces, tuve la fortuna de que Jacobo Grinberg fue el director de mi tesis y nos conocimos. Después tomé algunos cursos con él, y desafortunadamente pues ya ves, todos sabemos lo que pasó después con él. Usted, de todas estas teorías, ¿cuál es la que más cree adecuada para el público? Porque creo que más se ha hecho mito de su desaparición que de su vida. Sí. No, pues la teoría sintérgica es de lo mejorcito que hay. Ya viéndola, ya estudiándola yo desde la maduración o evolución o expansión de mi conciencia hasta estas alturas, le veo ciertos detalles, pero en términos generales le veo ciertos detalles de imprecisión, pero ya considerándola para el público en general la veo como una de las creaciones más importantes a nivel mundial. Así, una de las teorías lo que trata de la creación de la experiencia. La teoría científica es la teoría de cómo es que la conciencia humana es un centro de creación de experiencias. Es decir, lo que tú anotaste por ahí en tu página, que los colores se crean son un producto de la percepción, no tanto que existan, ¿no? que tengan una existencia propia por sí mismos. Y así todo. Ya también habla la teoría científica de la distribución de la información y de la energía en el espacio. Sí, porque me llama la atención que según números y una lógica básica mía, se dice que utilizamos de menos del 8 o entre el 8 y el 10% de nuestra capacidad cerebral. Y lo interesante es que también del rango del campo electromagnético lumínico es muy parecido, un poquito menos, el rango del espectro visible y también el rango del espectro audible en el caso del sonido. ¿Usted cree que haya una armonía o una conexión en todo esto? ¿O hay alguna variante? Sí, desde luego que visto desde esa perspectiva de las limitaciones que tiene el sistema nervioso humano dentro de ciertos rangos de sensibilidad, desde luego que existen esos límites. Pero yo estoy hablando un poco, todavía estoy hablando de algo un poquito conceptualmente un poquito más abstracto. Yo estoy hablando de que de la identidad del creador de la experiencia. Y después de esto, lo que me llama la atención y lo que es lo que la catapulta más al reconocimiento internacional,
¿cómo es la conclusión que llega en torno a la imagen de Guadalupe en la República Mexicana y las retículas espaciales? ¿Cómo es que surge este trabajo que retumbó en la NASA, los rusos y muchos científicos, quieran o no, pues tomaron muy en serio su trabajo? Que ahorita ya no lo nombren o que estén haciendo otras cosas, pues ya es otra situación. Cuéntenos en torno a ya que tenemos esta base, ¿cómo fue que nació toda esta concepción de las retículas? Mira, ya había gente que había relacionado el códice de la guadalupano con las montañas, con la distribución geográfica de las montañas de la Sierra Volcánica Transversal de México. Sin embargo, es cierto que fui yo el primero que encontró una correlación entre esos volcanes y cierta clase de retículas planetarias. Porque no nada más hay un tipo de retículas, hay una gran cantidad de tipos de retículas. Yo me inspiré en en un, en un párrafo de un libro que se llama Las claves de Enoch, del doctor Hartag, en donde habla claramente de que en el centro en el centro de la República Mexicana, de Mesoamérica, había una retícula de energía de determinadas dimensiones, de determinadas distancias entre línea y línea de energía. Entonces yo intuitivamente logré descifrar cómo era esa, qué forma tenía y dónde estaban, y al empezar a trazar en los mapas, empezaron a surgir las coincidencias con los volcanes. Una coincidencia verdaderamente extraordinarias y sorprendentes. Y luego ya vino, luego me di cuenta que también había coincidencias con las ciudades con puntos geográficos, ciudades, y luego ya vino otro tipo de retícula que ya fue, ya digamos, descubierta por intuición mía personal, ya no inspirado por nada, sino nada más por el, por el, por la proporción de Phi, proporción dorada, la retícula planetaria dorada. Y ahí sí se encontraron otras coincidencias con todas las ciudades de México importantes, con todas las capitales, con todos los volcanes, con toda la Sierra Neovolcánica, con el Golfo de México. En fin, son cosas, fueron años de descubrimientos muy emocionantes, muy interesantes. De hecho, pues hace algunos años, no tengo la idea que fueron 2 o 3, en un 28 de octubre se activó otra vez la retícula. De hecho, la anunció Jaime Maussan, que parecía que estaba girando. ¿A qué cree que se haya debido ese fenómeno tan singular? Cierto. Eso apareció en algunos radares, un campo toroidal, en forma de toroide, en forma o por lo menos circular, De energías de concéntricas. energías concéntricas, sí, cuyo centro yo traté de localizar el centro más o menos aproximadamente, y ese centro coincide con uno de los centros de las retículas es en espiral
de las cuales de la cual trato en uno de mis libros. Es en la zona donde emerge una espiral. Mira, son tantas, es difícil incluso concebir un lenguaje adecuado para hablar de todas estas cosas, ¿no? Porque puede uno hablar de bosones, puede uno hablar de puertas interdimensionales, etcétera, pero es difícil aseverar, ¿verdad? Que lo que uno está diciendo es, o las palabras, los conceptos que estamos usando para describir algo, son exactos, nada más son como aproximaciones que uno da. Por ahí tengo yo uno de los mapas, si quieres ver uno de los mapas. Concluyendo ahorita la Ah, entrevista, ahorita ah, cuéntenos más en torno a qué causalidades o qué casualidades hubo durante toda esta investigación, porque me dices que hubo un desarrollo personal interno. exactamente. Sí, pues fue una integración entre mente e intuición que se fue refinando y refinando y refinando y refinando y refinando. Mente e intuición. La intuición como una función más profunda, más allá de la mente, o una función del alma, y la mente como una función de un instrumento de navegación en la fisicalidad, en lo físico, ¿no? Entonces, básicamente eso quitándole todo lo demás, Ujú. todos los detalles que fueron muchos y algunos muy interesantes. Como cuáles son esos detalles que le quitaste o cuáles fueron las armonías que encontraste, doctor. No, pues la sincronía, la sincronización, todos los efectos sincrónicos de eventos. Como cuáles se te hicieron más simbólicos de todos estos eventos. Así que tú digas, fue lo máximo, que ya esto ya no es casualidad, es un orden que trasciende la materia. ¿Como cuál? Acuérdate de esa experiencia que haya sido más, No, pues muchas, como cuál sientes que tú muchas, eres la muchas, que nos muchas, puedes compartir en este momento, doctor. muchas, muchas. En tanto en lugares considerados como puertas interdimensionales artificiales, como naturales, en Uxmal, en algunas pirámides de aquí de cerca de Uruapan, eh, un rebosamiento una especie de rebosamiento de energía, de una energía inexplicable, sin límite, ilimitada. Yo me acuerdo que una vez venía manejando también de, del norte del país. Me tocó manejar a mí desde San Luis Potosí, no, desde Saltillo hasta San Luis Potosí. Ujú. Y entonces yo establecí mis conexiones con los centros de energía que yo conocía. Y la experiencia fue extraordinaria, fue cada vez más energía, cada vez más conciencia. ¿Sentías más energía, más conciencia en ti o la veías o cómo lo describirías ese estado En dentro de mí, tu ángulo científico? no, como que la conciencia, como que la percatación de todo, de todo, acerca de todo lo que me rodeaba, se iba incrementando. Sentía cada milímetro del vehículo, mi conciencia estaba presente ahí. Yo lo sentía perfectamente bien. Era uno solo con el vehículo. Y la energía, en vez de irme, generalmente cuando uno viaja,
y maneja largas distancias, se va uno cansando, y no al revés, mi energía cada vez era cada vez más y más y más y más y más y más y más grande, mucho más grande, mucho más grande, hasta completar el viaje completo hacia acá. Eso sí me quedé impresionado. Hay muchos detalles. Hay otra ocasión en que nos quedamos sin gasolina, eh, en un carro de esos que comen mucha gasolina, a medianoche en Toluca, y yo esa mañana acababa de estar en un centro ceremonial y me sentía con mi aura de energía muy expandida. Y no, la gasolina nos alcanzó perfectamente hasta que encontramos una gasolinera. Eh, en, en, en la ocasión se me pasó un detalle el viaje ese que te comenté, donde sentía cada vez más energía. Más energía. Yo veía por delante de mí con una claridad tremenda cómo el camino se iba. Eso es muy difícil de decir. Como que se ensanchaba, se hacía angosto, o no encuentras palabras. Como que una infinidad de manos de aquí, como si más manos de esta parte de aquí, junto con toda la mano, como si fueran muchas manos que se iban juntando, se iban agrupando, iban formando el camino. Fue una cosa para mí muy natural en ese momento, era todo un evento muy normal, muy natural. ¿Algo te avisó? Ah, la que avisó fue mi computadora, ¿verdad? Pues sí. No, creo que sí fue la suya. Está muy bien, pero dentro de todo esto, háblanos más después que realizaste estas obras, estos estudios. ¿Cómo te sentiste ante la presentación en la ONU, en la NASA, los rusos? Descríbenos ya, porque se ha dicho mucho en torno a esas experiencias, pero tú qué notaste, qué sentiste, qué uso, qué hubo que no te gustó o que te gustó en torno a esa experiencia de vida, porque podría ser muchas vivencias, pero me gustaría que tú lo dijeras a tu estilo, Doc. No, pues para mí yo nunca busqué ninguna importancia personal en ese sentido. Yo lo que hice lo hice por espontáneamente, como una expresión natural. No lo hice lo hice simplemente por creatividad, por creación. Fue como un chorro de creatividad que surgió de esa manera. Y como te digo, al fin, no me importó quién lo usó, quién lo vio, si lo vieron o no lo vieron, si les interesó o si no les interesó. Ese ya no era asunto mío. Y me llamó la atención que ahora, a 15 años, después de haber hecho esos estudios, esté hablando de nuevo de nueva cuenta de esto, ¿no? Esto es lo que me llama la atención. ¿Por qué el silencio ahorita? O sea, eso es lo que ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué circunstancias han rodeado tu vida después de todo esto? ¿O qué es lo que estás preparando, si es que se puede saber? Pues ya más o menos lo comenté al principio. Eh, como que como que la misma corriente espontánea de vida que tengo, que se expresa a través de mí, ahorita no busca tanto estarse identificando con figuras o con formas o con escuelas o con ideologías o con enseñanzas o con creencias,
sino con el vacío puro, con la conciencia pura. Cuando la mente convencional escucha hablar de vacío puro, se asusta porque no hay referencia, no hay ninguna, no hay un concepto. La mente, como es, una construcción de relaciones, y el vacío puro no tiene relación con ninguna otra cosa. No lo capta, no lo consigue. Hay un ejemplo muy bonito, mira. Te escucho. Por ejemplo, tú lees un diccionario de física. Átomo es un conjunto de energías así, de ondas, que viajan a tal velocidad, tienen tales características, ocupan tal espacio, están constituidos más de vacío que de algo, que de energía. Ok. Y luego revisas el, el otro término, vacío, y el vacío, no hay, todo está definido en función de otras cosas. ¿Está desmenuzada la teoría del vacío, por decirlo así? No. ¿O está muy, cómo lo definirías tú en las teorías? La existencia de esto depende de un montón de una explicación muy amplia que hay de él. No tiene una existencia absoluta en sí mismo. Es decir, la mente se ocupa solamente de describir la realidad, pero no de experimentarla, no de vivirla. Y en cambio la sensualidad del alma es la única que puede experimentar, la única que puede tener experiencia pura, directa, sin intercambio sin mediación de conceptos. De ahí que sea algo, pues para algunos ya muy claro, para otros muy difícil, si quiere entender esto, ¿no? Yo lo veo muy difícil. Yo veo, si tú me preguntas a mí, bueno, es que los indios de Sudamérica o de algún lugar están muriéndose de hambre, yo pensaría, yo diría que hay que hacer algo, ¿no? Pero que ese algo es un cambio de identidad. Y eso para mí es, yo veo que eso va a suceder dentro de 50, dentro de 100 años más. Mientras tanto, va a haber estamos en una época de transición, precisamente, tampoco para ser tan fatalista. En una época de transición que, por ejemplo, yo ya viví, de ir soltando la identificación del yo como objeto al yo como centro puro de conciencia. Entonces es una transición, es una muerte, es una especie de defunción, es una especie de vaciamiento, pero al mismo tiempo de integración de todas aquellas partes que hemos venido creando, todos los yoes que hemos venido creando, y que como son creación, son sagrados, por el simple hecho de haber sido creados, son sagrados porque emergieron de un centro creador. Por ese simple hecho son sagrados. Entonces no son desechos, no deben ser desechos, no pueden ser demonizados, no pueden ser desintegrados, sino más bien son integrados a un conjunto de todo lo que al gran conjunto de todo lo que es, lo que ha sido creado por cada conciencia, ¿no?
Con Entonces, esto me estarías dando pauta como tú dijiste, como biólogo buscabas el concepto de la vida, que hay otras vidas, que hay otras entidades dimensionales, interdimensionales o biológicas. ¿Tú cómo sientes ya después de todo este tiempo de vivido estas posibilidades de vida? Cuéntanos de tus experiencias en torno a estas entidades o seres, si has visto o has presentido o qué has constatado en torno a toda esta situación. ¿puedes hacer una pausa? Uh -huh.